momento saludar a Rodrigo Guillot, estudiante de Relaciones Internacionales y colaborador de Sin Línea MX, a quien me da mucho gusto recibir aquí en este espacio libre con el viento. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. Oye, Rodrigo, pues, carambas. Nueva controversia, ya no por la portada de la revista Proceso, sino por la salida de un caricaturista como Rocha y dos plumas que yo considero importantes como Fabricio Mejía y John Ackerman, y se ha desatado una controversia porque el director de la revista respondió a Ackerman, puso sobre la mesa el término que usó de periodistas sicarios, en fin, dame tu opinión. Mira, y qué bueno que mencionas al periodista, al director de la revista, porque argumenta una cosa parecida a lo siguiente, y dice él, no, es que en Proceso hacemos periodismo, no política. Yo sostengo que todo periodismo es político, y seguramente tú has hablado mucho del tema, porque como periodista independiente comprendes que los que se escudan detrás de la neutralidad muchas veces lo que hacen es defender al poder económico. Se confunde el hecho de criticar al poder con solamente quedarnos en el poder político, cuando también el poder económico juega y también el dinero es político, ¿no? Y así como la economía es política, el periodismo también lo es. No hay absolutamente ningún ejercicio periodístico que no sea un ejercicio que tenga que ver con el poder. En contra, a favor, tomando posición, etcétera, pero todo el periodismo es político. Entonces no se vale que se argumente la neutralidad y la objetividad para expulsar plumas de un diario además tan importante como fue Proceso en algún momento. Hablabas tú de las portadas hace unos momentos y me parece también importante recalcar, no se critica el estridentismo. Proceso siempre ha sido un semanario con su estilo muy particular, pero también hay que acordarnos y hay que hacer memoria del periodismo que hacía don Julio Scherer García, que era un periodismo militante y de calidad. El compañero Scherer, padre, pues tuvo que ser expulsado de Excelsior allá por los 70, se enfrentó a los gobiernos dictatoriales represivos del PRI en la época dura, y además hizo una serie de entrevistas fenomenales a todos los presidentes, y además actores políticos muy importantes, como Salvador Allende. Tiene un libro muy bonito que se llama Allende en llamas, en donde reseña su experiencia conociendo a Salvador Allende, hace por supuesto una entrevista y hace toda una crónica de su visita al presidente en Chile. También entrevistó, por ejemplo, a Fidel Castro. Y una cosa que lo caracterizaba mucho es que no se limitaba a hacer una entrevista, sino que durante la transcripción de la entrevista, don Julio hacía crónicas. Él narraba lo íntimo de su experiencia con la persona que estaba entrevistando, pero también hablaba de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, y más de una vez don Julio se ponía a sí mismo en cuestionamiento. Pero eso no le quitaba lo militante, porque él siempre tomaba postura y él decía sus impresiones subjetivas, no objetivas, subjetivas, lo que a él le parecía, lo que él sentía. Y a la vez criticaba al poder, a la vez que era cercano, porque todos estos presidentes de los que te hablo tenían una relación relativamente cercana. Esta es otra cosa que hay que tener claro. Quienes hacen periodismo, por supuesto que son cercanos al poder, porque el periodismo mismo es una fuente de poder. Los medios de comunicación, y sobre todo con la explosión de las redes sociales, son un espacio de disputa política. Entonces no se vale que no se tome partido, y quienes acusan a gente como John Ackerman, como Fabricio Mejía, o como el caricaturista Rocha de tomar partido, pues se están acusando a sí mismos de hipócritas, porque todo el mundo toma partido, aunque no lo acepte. La única diferencia es que hay quienes hacen periodismo desde su propia militancia y desde su propia subjetividad, y tienen la honestidad intelectual de remarcarlo así. Es decir, yo estoy de acuerdo con este proyecto, yo tengo esta serie de convicciones, de principios, de ideales, de intereses, y a partir de ahí me confieso y hago periodismo, y disputo en los medios de comunicación. Y hay quienes dicen, no, yo no soy apartidista, neutral, yo no tengo nada que ver con nadie, pero solamente critico a un lado de la moneda, ¿no? A un grupo en específico, a cierto sector. Entonces, no estamos hablando de que
lo que moleste en quienes decidieron expulsar a los compañeros, no les molesta a ellos su militancia, les molesta que no militan en las ideas que está decidiendo defender el semanario Proceso. Y nosotros ya lo habíamos dicho, en Sin Línea MX yo hace ya casi un año, me parece que un poquito más, hablábamos de cómo hay periodistas que sacan de contexto las palabras y utilizan ciertos recursos muy cuestionables, no para criticar, sino para golpetear, que es muy distinto, porque la crítica siempre se vale, pero cuando no hay argumentos y cuando no hay honestidad intelectual, la crítica sin rigurosidad es solo ruido. Y así se titula una columna de opinión que escribí hace ya casi un año, un poquito más de un año, en donde Gonzalo Hernández Licona, que fue un funcionario del gobierno federal, renuncia y hace una entrevista con Proceso, pero después se queja de que el entrevistado le cambia las palabras y pone palabras en su boca. Una cosa muy distinta es la editorial estridente, la portada, que es característica y que yo sigo diciendo que es uno de los recursos más padres que tiene Proceso, hay que reconocerlo, su fotografía es muy buena, pero cambiarle las palabras a las personas que declaran no es crítica, es ruido y es golpeteo, y eso es lo que están haciendo con Ackerman, negándole el derecho a dar su opinión, argumentando primero neutralidad y que el periodismo no hace política, cuando eso es totalmente falso. Nadie es neutral y todo el periodismo es político. Y además, como dice el mismo John Ackerman, él ofreció hacerlo sin cobrar para aprovechar el espacio, porque hay que decirlo, Proceso tiene una muy buena circulación y además cuenta con un prestigio que pues le heredó don Julio Scherer García al semanario, y le dejaron de contestar a John Ackerman argumentando que se trataba de dinero, cuando en realidad pues están tomando una postura y están cerrando espacios a compañeros y a compañeras que además son un ejercicio periodístico ético fundamental y que son intelectualmente honestos a la hora de decir de qué lado están interactuando y de qué lado están pensando. Entonces, pues para concluir, querido Vicente, la verdad es que Proceso le ha quedado muy mal. La columna que escribo hoy en Sin Línea MX, que invito a tu auditorio a leer, se llama La traición de Proceso a sí misma, porque antes que traicionar a Andrés Manuel, a sus simpatizantes, al pueblo de México, la verdad es que lo que más duele, y lo digo como alguien que se siente traicionado por el semanario, la verdad es que duele más que Proceso se haya traicionado a sí misma, porque pues era heredera de un periodista militante espectacular que se enfrentó al poder político pero también al poder económico, y que siempre fue, además de un gran escritor y de una persona que utilizaba el lenguaje con una belleza única en su generación, además era un periodista militante y un periodista intelectualmente honesto. Entonces los invito a leer mi texto que escribí anoche, justamente cuando me enteré anoche escribí la columna que se llama La traición de Proceso a sí misma. Eso lo encontramos en sinlineamx.com, lo encontramos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Busque a los amigos de Sin Línea MX, apoye el periodismo independiente y alternativo. Y nada más para cerrar, mi querido Rodrigo, este Proceso para dar santo y seña. Si bajan a John Ackerman, si ya no le van a publicar después, creo que de 14 años o algo así de estar publicando en la revista Proceso, más de 10 años vamos a dejarlo, pues en esa misma lógica no entiendo por qué aparece una columna de Agustín Basabe, el que fuera presidente nacional del PRD, legislador del PRD, un hombre de política. Ahí está una opinión de Agustín Basabe en la más reciente edición de la revista Proceso. Solo como ejemplo, solo como ejemplo. Ya sin mencionar a José Ramón Cosío o sin mencionar a Javier Sicilia o a Ricardo Rafael en las páginas de opinión de la revista Proceso. Agustín Basabe. No me vayan a decir que la opinión de Denise Dresser no tiene un sesgo y un interés político, que ella también publica en la revista Proceso. Yo simple y sencillamente no entiendo la lógica con la que sacan de Proceso a John Ackerman, a Fabricio Mejía y a Rocha. Eso es lo único que quiero dejar sobre la mesa
con nombres y apellidos, mi querido Rodrigo Guillot. Vicente, y además el cartón político es uno de los recursos más importantes en el periodismo. México tiene una tradición de cartón político. Yo soy muy fan de la caricatura política y también hay grandes mexicanos que suenan en el mundo. Y el cartón político es uno de los grandes recursos del periodismo en México desde siempre. El Fisgón tiene un libro muy padre que habla sobre cómo se utilizaba ya desde los tiempos de la Guerra de Reforma, pero nos podemos ir hasta Madero y nos podemos ir a inicios de la historia de México como país, y había ya cartón político, y México tiene cartón político bellísimo. La diferencia es, como te digo, la honestidad intelectual, que John Ackerman, Fabricio Mejía y Rocha no necesariamente milita tan abiertamente, pero es un periodista crítico en serio, y ellos pues son honestos intelectualmente, como lo era don Julio Scherer García, y algunos de los nombres que tú me mencionas, pues la verdad es que hay que reconocer que no son intelectualmente honestos, que se dicen neutrales, pero que detrás de esa supuesta neutralidad esconden intereses. Así es, mi querido Rodrigo Guillot, estamos al pendiente de tus opiniones, de lo que escribes, y síganle echando ganas ahí en Sin Línea MX. Muchas gracias, Vicente. Ahí, a quienes gusten visitar el diario, ahí van a encontrar la columna, y también está fijada en mi cuenta de Twitter por si gustan ir a echarle un ojo. ¿Cómo te encuentran? En Twitter me encuentran como @RodrigoGuillot, ahí me parece que están en la pantalla, y en Twitter también está la cuenta de @SinLíneaMX, y en internet el portal es sinlineamx.com. Antes de que te vayas, ahorita que se me ocurre, no puede ser posible que en esa honestidad intelectual que tanto nos hace falta a muchos, griten censura para el caso de Nexos y aplaudan la salida de John Ackerman de Proceso. Ahí te la dejo, mi querido Rodrigo, ¿eh? Y además son casos muy distintos, Vicente, porque fíjate, Nexos vivía del recurso público y el Estado tiene derecho a tomar la decisión de quitárselo por criterios económicos y políticos, si así lo decide, porque además el financiamiento a medios también es un asunto político, no hay que negarlo, ¿no? Pero no es censura, es solamente que el Estado mexicano, que recoge el dinero de todas las personas en el país, decir, ¿sabes qué? No voy a invertir más aquí. Esto no es censura. Otra cosa es cerrarle el espacio a un periodista que además está ofreciendo hacer su trabajo gratis, como lo hizo John Ackerman. Son cosas muy distintas, las dos cosas, y Nexos tiene absolutamente toda la libertad de expresarse, y se le está negando de manera corporativa y de manera facciosa a John Ackerman de hacer uso del derecho que debería tener el compañero, porque además es uno de los periodistas que más ha contribuido a Proceso, y es una de las pocas columnas que tenía el semanario que valiera la pena. Javier Sicilia en su momento fue un muy buen columnista, pero tristemente pues se ha vuelto faccioso, ha estado colaborando con la derecha, y bueno, pues la salida de John Ackerman es lamentable, pero también se veía esperar por quienes hemos ya esbozado críticas contra el semanario por hacerse a la derecha. Tristemente así se veía venir, mi querido Vicente, y pues le mandamos un abrazo muy solidario a John Ackerman, a Fabricio Mejía, al Monero Rocha, y ojalá que cuando quieran, ahí ayúdanos a pasarles el recado, vengan a colaborar con nosotros. Yo estoy dispuesto a entrevistarlos, a platicar con ellos, y el equipo de Sin Línea estará contentísimo de que colaboren con nosotros en sus textos. Claro que sí, mi querido Rodrigo Guillot, te mando un abrazo, saludos a todos ahí en Sin Línea MX. Igual un abrazo, muchas gracias, Vicente. Bueno, vamos...